A continuación teníamos previsto a Iñaki Ortega, que no ha podido venir, que es el gerente de Madrid Emprende. En su lugar tenemos a Pedro González Torroba, director para la internacionalización de empresas de Madrid Emprende. Gracias por venir. Hola, muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar lo que quería era aprovechar un comentario que acabas de hacer diciendo que los españoles somos bajitos para aprovechar esta reunión para romper mitos. Bueno, ese es uno de los grandes mitos que existe respecto a los españoles, y ese mito es absolutamente falso. Sí, yo soy de español y no soy bajito, pero... Viendo los rankings, hay rankings sobre la altura media de los europeos, y España nunca está entre los últimos países, siempre al revés, se encuentra entre los 5 o 6 países en los que la media de altura pues es superior. Creo que generalmente son los holandeses los más altos. Lo más interesante es que los españoles nos consideramos bajitos, como los españoles sí, empezamos con poca iniciativa. Y yo he profundizado sobre este tema porque es un tema que a mí siempre me ha interesado. ¿Por qué existe ese mito si luego resulta que es falso? Y es porque, bueno, por lo visto a principios del siglo XX, bueno, en España hemos sufrido mucho, y entonces ha habido algunas generaciones en las que tuvieron una alimentación peor que la que tenemos ahora, o peor que la que históricamente tuvieron el resto de españoles y el resto de europeos. Entonces sí que hubo algunas generaciones que resultaron ser más bajitas. Eso, por desgracia, está ocurriendo ahora mismo en Cuba. Los cubanos nacidos en los años 90 son más bajitos que los nacidos en los años 70, cosa que en España es una cosa que sorprende, pues porque los nacidos en los años 90 siempre son más altos que los nacidos en los años 70, y los de los 70 más altos que los nacidos en los años 50. Bueno, pues eso, hubo años en los que sufrió, quizá eso fue cierto durante una época, pero hace mucho tiempo que eso no es así. Sin embargo, nosotros mantenemos todavía una serie de clichés, también porque los españoles a veces somos muy autocríticos, cosa que a mí me gusta mucho de los españoles. No me gustan nada los países que son autocomplacientes, que hay muchos países en los que no se autocritican para nada. Los españoles sí que no somos capaces de autocriticarnos sin ningún problema. Lo que pasa es que hay veces que bueno, somos nosotros mismos los que exageramos. Pero bueno, esto al fin y al cabo nos da pie para poder aprovechar esta reunión en la que encontramos a emprendedores americanos que están aquí con nosotros. Reconozco a algunos. Aquí en primera fila tenemos a Brian, que está en Madrid International Lab, es un emprendedor americano que está emprendiendo en Madrid. También reconozco en primera fila a Michael, que también es el caso contrario, un emprendedor español que ha decidido emprender en Estados Unidos. Bueno, en fin, me estoy fijando en la primera fila, pero bueno, yo sé que hay más emprendedores americanos emprendiendo aquí en España y emprendedores españoles emprendiendo en Estados Unidos que están presentes aquí. Otra gente, otros de vosotros estaréis interesados en conocer sus experiencias, y yo creo que es eso la ocasión perfecta para poder romper esa serie de mitos y de clichés que tenemos mutuamente respecto de Estados Unidos y respecto de España, porque yo creo que tanto Estados Unidos y España son dos países que nos admiramos mutuamente. También en determinado modo pues nos menospreciamos, ¿no? Porque no es raro encontrar ejemplos de españoles que andan en Estados Unidos y vuelven hablando de las maravillas de Estados Unidos, pero también diciendo sí, de determinadas cosas que no me gustan, y a la inversa también es lo que sucede. Bueno, pues me agradezco mucho la invitación a esta reunión porque es una ocasión para hablar un poco de todo esto. ¿Qué tipo de servicios estáis ofreciendo desde Madrid Emprende a los emprendedores internacionales que se quieren instalar en Madrid? Porque los últimos años lo que hemos detectado es que la competencia ya no es tanto entre países por atraer las inversiones, las grandes inversiones, como se decía antes, y también las pequeñas. Hemos visto acciones por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? De la Embajada de Gran Bretaña, intentando atraer a emprendedores. Es decir, que la lucha antes, que era por traerse a Samsung o traerse a ThyssenKrupp o traerse tal, eso ya es cada vez tan difícil que la gente ha ido bajando el nivel y ya va buscando los pequeños, los medianos y los microempresarios para ofrecerles buenas condiciones. Y en esta competencia, cada vez más las entidades locales, los municipios y las áreas, ¿no? Hasta los polígonos compiten dentro de la misma ciudad por atraer pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las acciones que está haciendo Madrid Emprende y el laboratorio internacional que tenéis, el vivero internacional de empresas que tenéis? Bueno, pues sí, efectivamente, en la actualidad las grandes ciudades, que al fin y al cabo son las que están peleando por atraer emprendedores, pues estamos tomando todas una serie de iniciativas para atraer emprendedores a nuestra ciudad. Entendemos que realmente donde se encuentra el polo de atracción de emprendedores no es tanto en los países, no son los países los que traen tanto a emprendedores. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un foco de atención, claro, el más importante del mundo, no es tanto Estados Unidos como país que atrae emprendedores, sino pues Silicon Valley, que es
atrae emprendedores, incluso la ciudad de Nueva York, si nos vamos al este, también está atrayendo muchos emprendedores. En el caso de España pasa un poco lo mismo, son las ciudades españolas, las grandes ciudades españolas, Madrid fundamentalmente, y también en cierto modo otras ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga también está haciendo muchas cosas. Estamos todas pues, muy interesados en mostrar las bondades de nuestra ciudad para atraer talento emprendedor internacional. Bueno, pues en el Ayuntamiento de Madrid tenemos la tradicional red de incubadoras de empresa. Me resulta bastante fácil explicar qué consiste nuestra red de incubadoras de empresa porque nos encontramos en una de ellas. Entonces, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras y me permite pues, demostraros una incubadora de empresas es esto precisamente donde estamos, ¿no? Un centro en el que no solo se ofrece un espacio a los emprendedores, sino también se les ayuda y se les da un apoyo con un asesoramiento permanente. Aquí en este edificio a los emprendedores se les cede unas oficinas y unos espacios para trabajar y al mismo tiempo unos asesores están permanentemente junto a ellos para ayudarles a desarrollar su plan de empresa, desarrollar su plan de marketing, incluso se les da un cierto asesoramiento jurídico, etc. Dentro de toda nuestra red de viveros, este es uno de ellos, el vivero de Vicálvaro. Bueno, pues teníamos 7 viveros y ahora hablamos de 7 viveros más 2. Hemos creado otros 2 viveros adicionales. Uno especializado en emprendimiento industrial, es la factoría industrial, es lo mismo, pero no se ceden oficinas, sino que se ceden naves industriales. Para todos aquellos emprendedores que tienen un proyecto, un corte más industrial, necesitan una nave industrial, pues se les cede una nave industrial y además también se les da ese asesoramiento permanente que al final es el verdadero valor añadido que da un vivero de empresas. Y a ese también se ha añadido, cuando hablaba 7 más 2, bueno, pues uno de ellos es este vivero que os decía de la factoría industrial y otro es Madrid International Lab. Y Madrid International Lab es un vivero especializado en atraer talento emprendedor internacional. Madrid es una ciudad que atrae todos los años a muchísimos estudiantes extranjeros. Nuestras universidades atraen a muchísimos estudiantes todos los años de otros países y también nuestras escuelas de negocio. Entonces son estudiantes que vienen de muchísimas nacionalidades, que vienen a nuestra ciudad, que generalmente entendemos que la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, está contento de vivir en nuestra ciudad y muchos de ellos a lo largo de sus estudios pues tienen que elaborar un plan de empresa. Bueno, pues si tienen que elaborar un plan de empresa y resulta que se han juntado 3 personas de diferentes nacionalidades, ya están trabajando en Madrid, lo único que nos queda es decirles que se queden ya para emprender en Madrid. Bueno, pues en Madrid International Lab, que es este vivero especializado en emprendedores internacionales, ahora mismo tenemos alrededor de 130 emprendedores internacionales, el 80% de ellos son extranjeros, el 20% son españoles, que normalmente pues eso, tienen un proyecto que están desarrollando con otros emprendedores internacionales. Lo que exigimos para estar en Madrid International Lab es que los proyectos sean innovadores, tecnológicos o creativos. Por lo tanto, no bastaría con un proyecto puramente comercial. Vamos a poner, por ejemplo, un proyecto de exportación e importación. Bueno, eso es muy interesante para la ciudad de Madrid, pero no formaría parte de los proyectos que podrían ser admitidos en Madrid International Lab y además tener ese carácter internacional que sobre todo se manifiesta en la multiculturalidad de los participantes en el proyecto. Nos gusta que sean socios de diferentes nacionalidades, que es lo que da y convierte el proyecto en un proyecto multicultural e internacional desde el primer momento. Sí, yo creo que tenemos una de las cosas que encontramos en Madrid es un poco el inicio de esta cultura americana empresarial, una cultura más abierta que otras ciudades del Estado, donde la gente no te pregunta realmente en Madrid de dónde eres, sino qué le vas a vender o qué le puedes comprar, ¿no? Y yo creo que eso ocurre aquí en Madrid, no ocurre en otras ciudades, no sabemos muy bien por qué, y yo creo que eso se beneficia a la ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que poco a poco, a través de esas acciones que está haciendo el Ayuntamiento, que también tienen a través de la Asociación Nacional de Viveros Incubados de Empresa Norteamericana, este vivero y también International Lab está certificado por la Asociación Americana como un lugar de soft landing, un lugar donde desde otros viveros de Estados Unidos pueden mandar a emprendedores y van a ser recibidos de una forma amistosa bajo unos procedimientos que han encontrado también en sus propios viveros, que son los mismos que tenemos aquí. También la red de Madrid Emprende está asociada a la Asociación Europea de Viveros Incubados de Empresa, que se llama EBN, y la red de los CEIs, que son los Centros de Empresas Innovadoras. Este vivero es un CEI y todos los viveros de Madrid Emprende también lo son. Y lo que es interesante es cómo Madrid Emprende, creo, se ha apoyado en la sociedad civil
para apalancar sus viveros de empresa. No solamente este que tenemos aquí, conjuntamente con la Universidad de Juan Carlos, sino el International Lab, como podéis ver aquí, pues con la Fundación Everis, con Barrabés, que es una gran empresa de innovación española, con Step One, con Teto Valley, con Instituto Empresa y con Telefónica, que es la que da el barniz y sponsoriza todo este tipo de todo este evento, ¿no? Es decir, utilizar como palanca un ayuntamiento, una entidad local, una ventaja que tiene en su ciudad, como son las grandes escuelas de negocio que existen en Madrid, que están entre las 10 mejores del mundo, y apalancarnos para poder atraer talento de alguna forma y poder aprovechar ese talento que pasa por un turismo educacional, que vienen de otras universidades, como hemos comentado antes, intentar retenerlo como diciendo, oye, aquí no se vive mal, es fácil hacer negocios, te vamos a facilitar las cosas, monta tu negocio aquí con nosotros, ya que has venido a estudiar. La segunda parte sería monta tu negocio con nosotros, con estudiantes locales o directamente vosotros solos, porque es un buen sitio donde estar, ¿no? Y yo creo que es una buena iniciativa. ¿Cuántas empresas se han graduado en International Lab actualmente? Es decir, ¿cuál es el proceso, cuánto tiempo lleváis funcionando y cuál es el proceso de incubación y cuántas empresas, si se puede contar, han salido fuera? Bueno, pues nosotros llevamos de funcionamiento un año, un poquito más de un año, más o menos, fue cuando lo pusimos en marcha. Bueno, en realidad lo pusimos, empezamos ya a poner algún proyecto piloto en marcha a principios del año 2012, pero realmente la inauguración oficial fue en julio del año 2012, o sea, por eso digo un poquito más de un año, dependiendo si miras antes de la inauguración oficial. Nosotros, más que de empresas que pasan por Madrid International Lab, a nosotros lo que nos gusta hablar es de emprendedores. Porque a nosotros, cuando nos llega un emprendedor con un determinado proyecto, nosotros, para poder ser admitido en Madrid International Lab, tienen que presentarnos un plan de empresa. No basta con tener una idea, sino que es necesario que eso ya tenga una forma y que el plan de empresa esté estudiado. Lo que pasa es que somos muy conscientes de que, al fin y al cabo, un emprendedor, una persona, cuando decide crear su propia empresa, pues puede resultar que desde lo que tú planificas, y de hecho resulta, ¿no? Es lo normal, desde lo que tú planificas hasta lo que al final resulta, pues hay una gran variación. Varía mucho tu proyecto tal y como lo planificaste, finalmente como lo ejecutaste. Hasta el punto de que a nosotros incluso no nos importaría que nos llegara un emprendedor que ha estado trabajando, nosotros les hacemos un seguimiento, cada 2 meses nos tienen que informar sobre cómo va su proyecto, etcétera. Si a nosotros nos dice, bueno, hemos decidido que vamos a cambiar, vamos a dar un giro a nuestro proyecto, a nuestra empresa, y la empresa ya no se va a llamar así, sino se va a llamar de otra manera. Bueno, al fin y al cabo va a ser algo absolutamente distinto. Nosotros, si creemos que es un emprendedor que está trabajando bien y que merece la pena seguir ayudándole, nosotros le vamos a seguir apoyando de cualquier modo. Entonces, por eso nosotros, sobre todo en Madrid International Lab, no creemos tanto en empresas y en proyectos emprendedores como en los emprendedores en sí mismos, los que sí que son a los que apoyamos. Bueno, por eso nosotros siempre hablamos de emprendedores. Decía que en la actualidad hay aproximadamente unos 130 emprendedores internacionales, el 80% de extranjeros, el 20% españoles aproximadamente, y desde hace un año han pasado aproximadamente unos 200 emprendedores internacionales. Algunos de ellos ya han salido, porque en Madrid International Lab se puede estar solo durante 6 meses. En Madrid International Lab es un vivero que en eso se diferencia del resto de los viveros, como es este caso. En estos viveros se puede estar, en la red tradicional de viveros, se puede estar 2 años, prorrogables excepcionalmente por otro año, es decir, se puede estar hasta 3 años, mientras que Madrid International Lab nació con la finalidad de hacer de puente ese nexo entre el momento en el cual el estudiante extranjero termina los estudios en Madrid y ya tiene o está lo suficientemente maduro como para incorporarse en la red de viveros tradicional de Madrid Emprende. Entonces son 6 meses simplemente en donde nos presenta ese plan de empresa, donde se empieza a trabajar en su plan de empresa, prorrogables también excepcionalmente, bueno, y la excepción consiste en que exista disponibilidad del servicio, nada más que eso. Si hay hueco libre en Madrid International Lab, en ese momento en que lo solicitan, nosotros siempre pues prorrogamos el plazo al máximo de un año. A partir de ahí no se puede prorrogar más. Empiezan a trabajar con nosotros, y una vez que ya el proyecto está un poco más maduro es cuando ya pueden venir a los viveros de Madrid Emprende. Y también hemos de decir que en realidad nosotros en Madrid Emprende no hacemos ninguna discriminación por razón de nacionalidad. Alguien a lo mejor puede pensar, hombre, pues habiendo el paro como hay el paro que tenemos en España, que resulta que venga un extranjero, un americano, por ejemplo, en este caso, aprovechando que estamos hablando, que estamos en este foro hablando de emprendedores americanos, que venga un americano y que al final Madrid Emprende ayuda al americano,
Bueno, pues es que claro, nosotros nos interesan todos los emprendedores, porque los emprendedores vienen aquí a crear riqueza, vienen a crear empleo, y además nosotros presumimos también de que al final atendemos a todos los emprendedores, al final podemos con todo, porque cuando puede suceder que llega un momento en el que llega un emprendedor que quiere alojarse en un determinado vivero, yo quiero alojarme en el vivero, va a presentar la solicitud y le decimos, pues ahora mismo está lleno, pero nosotros no nos limitamos a decirle ahora está lleno, no, nosotros tratamos de reconducirlo hacia otro vivero, incluso, pues bueno, en Madrid International Land más de una vez hemos dicho, bueno, pues vete directamente al vivero de tal sitio, que donde entendemos que sí que te van a atender, además hay una incubadora, bueno, tratamos al final a atender a todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que todo el mundo puede encontrar su cabida en Madrid Emprende, porque queremos que Madrid sea una ciudad en la que todo el mundo se sienta cómodo para venir a emprender. Está claro que, igual que tampoco le pedimos a Philips o a Samsung que sean españoles cuando montan una fábrica, o a ThyssenKrupp cuando montan una fábrica de ascensores, sería ridículo, por otra parte, pedirle a la gente que viene a crear riqueza y a crear valor a nuestro país, decir que tienen que ser de Vicálvaro Centro, porque entonces, en lugar de hacer una sociedad global, pues haríamos una sociedad pues bastante pueblerina, ¿no? Y eso es lo que no queremos precisamente para la ciudad de Madrid. Es interesante el International Lab de Madrid porque como este centro, también en Estados Unidos podéis encontrar viveros en el tema de tecnología a través del ICES, porque es un sector donde se genera muchísimo valor añadido y de rápido crecimiento, pero también otros sectores más tradicionales, como puede ser el de las comidas que tenéis en Atlanta, por ejemplo, vinculado a Coca-Cola, o también el de juguetes y merchandising vinculado a Disney, donde podéis vincularos a una gran empresa y incubar vuestro proyecto con el amparo, el paraguas o el asesoramiento de una gran empresa en un entorno internacional. Realmente es interesante, como antes comentábamos, la formación para emprender. Y decíamos los concursos, también una forma de emprender y de formarte como emprendedor, aunque no tengas dinero. Hay gente, muchos dicen, es que no tengo dinero, es que no sé qué. Bueno, vamos a relajarnos, que el dinero es en muchos casos lo menos importante. Es formarte con un emprendedor. Es decir, hacer prácticas en un vivero de empresas como este o en otros viveros de empresa conjuntamente con un emprendedor, vas a emprender con el dinero de otro, con lo cual vas a aprender muchos de los errores que va a cometer y por tanto cuando tú vayas a generar tu proyecto vas a decir, oh, esto que hizo con el fulanito que estuve de prácticas, pues resulta que se equivocó aquí y voy a aprender, ¿no? Y detectar los errores es muy importante, ¿no? Yo creo que una de las cosas fundamentales de este vivero de empresas y de otros viveros de empresas es detectar los errores que cometen los emprendedores, que casi siempre son los mismos. A mí me gusta decir que los viveros de empresa, ya sea en un entorno internacional o un entorno universitario local como el nuestro, son herrerías sin H. Aquí no te vamos a decir cómo va a triunfar tu negocio. Aquí te vamos a decir cómo no te la vas a pegar al 100%. Sino te la puedes pegar al 80, al 70 o al 60. Pero al 100% hay veces pues el pacto de socios, no tener un plan establecido, no definir tu modelo de negocio. Son cuestiones clave que si no las haces vas a tener un 100%, vas a tener 100 papeletas de 100 de que te la vas a pegar. Y a veces las cosas que parecen más simples a la hora de establecer un negocio, como es qué pacto has llegado con tus socios, quién va a trabajar, quién va a hacer las cosas, etcétera, pues no se hacen. No, vamos, todo como el pan como hermanos, venga, todos para allá. Y al final cuando aparece el dinero, pues no es el pan como hermanos, sino es el pan a tortazos, ¿no? Entonces, y se acaba el negocio, ¿no? Y claro, aquí en España tenemos también una cultura del fracaso peculiar, ¿no? Nuestro personaje nacional es Don Quijote, un señor que tenía un plan, sabía que quería ligarse a Dulcinea, cogió un socio, inició el camino y se pegó un tortazo de 3 pares de narices, porque claro, no había calculado bien el mercado y le fue mal. Cuando volvió a su pueblo todo el mundo se rió de él y le quemaron todos los archivos, no lo vuelvas a hacer, nunca jamás, aquí encerrado, no lo vuelvas a hacer, una vergüenza para la familia, ¿no? Bien, esa cultura en otros países no existe tanto, ¿no? Siempre se habla de esto, de la cultura del fracaso. Bueno, pues no queremos arriesgar, no queremos lanzarnos. Bueno, pues como alumnos universitarios podéis ayudar a gente a emprender vuestro negocio. Aquellos alumnos que son bilingües, pues métanse en una empresa global, aprovechen sus dotes de inglés para meterse en una empresa global, ayuden a otras personas que quizás su inglés no es tan potente y emprendan con otros y tengan una experiencia. En este vivero, de los 180 empleos que se crearon en la primera promoción de empresas, más de la mitad eran alumnos de la Universidad de Juan Carlos que empezaron en prácticas. Cuando un proyecto emprendedor crece, ¿a quién vas a contratar? ¿A tu prima que te cae muy simpática o al señor que ha estado contigo durante 6 meses sudando tinta china?
pues al señor que tienes ahí pegado, ¿no? Al chico este que vino contigo a ayudarte, que es informático, que es ingeniero, que sabe de publicidad en los medios, en las redes sociales, que sabe algo, que has detectado talento en él y que por lo tanto vas a invertir en él, ¿no? Y en este vivero ha habido empresas de todo tipo, desde Agora News o otras empresas, Tequila Connection, otras empresas que se han nutrido fundamentalmente de alumnos de Practicum, que han detectado talento y que con ese talento han ido creciendo y que ahora son empleos que han generado. Por lo tanto, una de las cosas para practicar ser emprendedor es hacer prácticas con emprendedores, que es muy interesante. A veces la gente quiere hacer prácticas en HP, en Google, en el Banco de Santander, sitios magníficos, pero quizás ahí eres la pieza más pequeña del ecosistema de la empresa. Hacer prácticas con un emprendedor, eres su primer empleado, eres su alumno de prácticas, él es el que va a generar una cultura empresarial contigo y por lo tanto sois dos, el emprendedor y tú muchas veces, con lo cual vas a aprender el 100% de lo que él sepa, te lo va a intentar transmitir y va a tratar de que aprendas con él y que le ayudes, claro está. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que se está creando un verdadero ecosistema emprendedor, que no es fácil, que esas cosas no se crean de así chas. Creamos Vicálvaro Valley, ponemos un letrero, esto no se hace así porque realmente solamente tendríamos el nombre, sino que es una lluvia fina que tenemos que ir poniendo todos de nuestra parte, las administraciones públicas, las normativas, instituciones como el ICEX, instituciones locales como Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la universidad, que también hemos cambiado radicalmente nuestro objetivo y estamos intentando promocionar y crear y ayudar a todo aquel alumno que quiera montar una empresa, pues tiene las puertas abiertas del vivero y que pueda no solamente hacerlo en un entorno local, en Vicálvaro, sino también que piense pues que existe Estados Unidos, que existen otros mercados donde pueden de alguna forma montar también sus negocios. Pues muchas gracias a los dos por venir y vamos a pasar con la siguiente mesa.